Prepárate para inspirarte y trazar tu propio camino al éxito. A continuación vas a conectar con la esencia emprendedora de los latinos en Texas. Esto es Movida Inspira, con Valentina Murcia. Bienvenidos a Movida Inspira, la ruta del éxito. Soy Valentina Murcia y tengo el gusto de presentarles a Bernal Farnum, un abogado de inmigración que está radicado principalmente en la ciudad de Dallas. Pero en esta edición vamos a conocer su vida, sus retos, su trayectoria, sus desafíos y muchas otras cosas más que tiene por mostrarnos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Muchas gracias a Valentina y a la gente de La Movida por tenerme aquí en su espacio. Y como siempre estamos dispuestos a poner nuestro granito de arena en nuestra comunidad aquí de Dallas, Texas. Por supuesto, abogado, y a mí me encanta decirle así, normalmente lo llamo así, y es que trabajar con el abogado Bernal es un verdadero reto constante porque se aprende. Muchas cosas que allá afuera se necesitan conocer, pero antes de ser el abogado Bernal, fue el niño, fue el esposo, fue el padre y también es un amigo. Muchos otros roles que él ejerce y que pocas veces se logran conocer de él. Cuéntanos a dónde creció, abogado, cómo fue su infancia. Bueno, yo pienso que Dios protege a los niños. Por alguna razón los niños nunca nos damos de cuenta de las adversidades a las que somos grandes y miramos hacia atrás y decimos, wow, qué difícil fue esto. Aunque no, yo tuve una infancia financieramente poco privilegiada, digamos, de mejor forma. Sin embargo, con mucho amor. Mi mamá y mi papá, mis hermanos, soy el menor de 5 hermanos, de 6, con 5 hermanos de mi mamá, y yo crecí en calle 7 Central en la ciudad de Colón, Panamá. Muy orgulloso de mis orígenes, muy orgulloso de lo que soy, de dónde vengo, y a pesar de las dificultades económicas que podían haber en la vida, siempre tuve una madre que se preocupó por protegernos, por cuidarnos, por asegurarse que tuvieran un buen camino, y un padre que siempre buscó inspirarnos con relación a lo que debería ser una persona. El norte siempre fue la educación, y tenía un sticker en el carro mi viejo que decía, si tú crees que la educación es costosa, trata la ignorancia. Y a pesar de que mi mamá fue madre soltera, cuando yo crecí, siempre que veía a mi viejo eran los discursos de todos los días. La educación, las drogas, y ese norte siempre fue el que me tocó seguir, porque a pesar de que vivíamos en un lugar, en un entorno que era lamentablemente violento y muy pobre, con muchas malas influencias, esa visión de mis padres fueron los que tuvo la oportunidad de guiarme sobre un sendero diferente de la que muchos de mis amigos tomaron con lo que yo crecí, lo que yo llamo mis iguales, ¿verdad? Que lamentablemente por diferentes factores de vida tuvieron menos oportunidades o quién sabe las mismas, pero la aprovecharon de forma diferente. Usted ha dicho algo muy importante, es que su mamá lo apartaba de las malas influencias, pero su papá lo encaminaba a la educación. Y me puedo imaginar yo esos años en Panamá, rodeado de todos los amigos, de otras cosas que a usted también le gustan, porque sabemos que le ha gustado practicar el deporte. Sí, sí, me gusta mucho el deporte y verdaderamente, afortunadamente no eran los días de las tabletas y de los celulares y de todas estas cosas, eran los días de que nosotros en Colón dividíamos la temporada era el año por temporadas. Era la temporada de baloncesto, después la temporada de béisbol, y me acuerdo que nosotros jugábamos béisbol con palos de escoba y con las pelotas de tenis, era una especie de softball, y si le pegaba la bola muy duro y se iba uno de los caseríos de arriba, dañaste el partido, ¿verdad? Porque ya no se podía recuperar la pelota y era un dólar que valía la pelota de tenis, pero ya se acabó el partido, así que todo el mundo estaba molesto contigo ese día. O después jugábamos fútbol y lamentablemente jugábamos fútbol en las calles, con piedras, marcando la portería, pero era una infancia feliz. Y después jugábamos trompo y me pongo a pensar, ¿verdad? Yo aprendí a jugar ping pong en las mesas del parque, mesa estrechita con un palito en el centro, que era lo que dividía más parte de la mesa, pero era lindo en el sentido de que había felicidad, había el uso constante de la imaginación para distraerse, y entonces eso fue bonito. Y después descubrí mi amor por el baloncesto, porque traté de jugar béisbol y es lo más irónico el caso de que jugando béisbol, todo el mundo me veía todo alto y pensaba que este tipo va a meter un jonrón, pero yo no podía ver la pelota por nada, yo era el capitán ponche, me ponchaba cada rato, ¿verdad? Entonces, como me ponchaba tanto, no me ponían a jugar. Y para que mi vieja no se sintiera mal de que llegara a la casa todo limpio, después del partido me barría por las bases y llegaba sucio a la casa para que mi mamá no supiera que yo no había jugado ni un segundo en el juego, ¿verdad? Pero en el baloncesto sí fue diferente, tuve muy buenos amigos, hice grandes amigos por el baloncesto
y lo disfruté bastante a nivel todo el tiempo hasta que llegué a mi último año de secundaria y después ya en la universidad. Yo creo que los objetivos cambian un poquito, ¿verdad? En los estudios, las fiestas, las novias. Las mujeres siempre tienen el carácter de desviarnos del buen camino a los hombres. Pero de lo que no se desvió, abogado, fue de sus Mm. sueños. Cuando usted era niño, cuando era un adolescente, ¿usted ya anhelaba ser abogado? ¿Siempre lo tuvo claro? Yo creo que yo era un niño raro, o sea, yo era un niño raro. Me gustaba mucha televisión porque lo único que podía hacer a cierta hora mi mamá cuando eran las 6, 7 de la noche, mi mamá, yo sé que ella sabía que había algo que no debería yo ver en la calle. Y mis hermanas bajaban a buscarme y me acuerdo que los chicos se reían de mí. Tenía que subir a la casa regañado y obviamente que no podía decir mucho porque mi mamá tiraba la correa más rápido del oeste, ¿verdad? Así que tenía que quedarme tranquilo. Y yo veía mucha televisión, entonces yo siempre quise ser abogado, tenía como 5 o 6 años. Y lo irónico del caso era que yo viviendo en la pobreza que vivía, yo siempre tuve sueño que quería ir a Harvard. Así que yo era como un niño medio raro. Y ni siquiera me portaba bien en la escuela para decir que yo iba a hacer eso, ¿verdad? Pero sí, ese era el sueño. Siempre me gustó, yo creo que siempre tuve un compás de lo que es lo justo, qué es lo que es correcto a pesar de las adversidades que pueda hacer, lo cual te sentía que el abogado siempre tenía ese norte. Ahora voy a ser todavía un poquito más sincero, y esto es una confesión que creo que nunca la he hecho, y menos de forma pública. Una de las principales razones que yo quería ser abogado es porque me quería vestir de traje y corbata. Y lo único que se vestían de traje y corbata eran los abogados. Así que me tocaba por eso, ¿verdad? Y bueno, de una forma u otra encontré mi llamado en la vida y es una carrera que yo siempre le digo a mis hijos de que el día de mañana cuando tú estés haciendo algo, busca lo que te apasione sin importar qué sea lo que hagas. Y si yo no tuviera la mala costumbre, o mis hijos o mi mamá, la mala costumbre de comer 3 veces al día, yo podría ser abogado gratis porque me encanta lo que hago, es mi zona de estrés, me encanta comunicarme con mi gente, recibirlos, hablar con ellos, identificarme con ellos. Y la verdad que no hay una carrera más bonita que tener la oportunidad de ver una persona a los ojos que no tiene esperanza. La semana pasada llegó una chica señora a la oficina de Forward que debía haber sido residente hace como 15 años. Y en el parámetro de las malas asesorías ha estado dando tumbo al tambo. Y verle los ojos y decirle, no se preocupe, que podía arreglar entre unos 6 a 11 meses. No hay una mejor sensación, no hay una colaboración, una contribución económica que sea capaz de satisfacer esa parte de tu vida. Y por eso que me encanta lo que hago. Exactamente, abogado, pero usted se gradúa de la Universidad de Panamá. ¿Y cómo es ese momento en el que decide, me voy para los Estados Unidos, ya graduado de abogado, ya convertido en padre? ¿Qué lo trae por aquí? La necesidad tiene cara de perro. No sé si tú escuchaste ese refrán alguna vez, ¿verdad? Es un refrán bastante panameño. Y yo me acuerdo que mi residencia, mi papá trabajaba en la comisión del canal y en los tratados de Torrijos-Carter del 77 le dieron a esta persona la oportunidad de obtener la residencia americana. Y son las cosas que hoy en día, que no conocí en algún momento, me hacen darle un poquito más de valor a lo que hacía mi viejo, de que dio la necesidad de por lo menos darnos la opción de poder emigrar si teníamos la necesidad de hacerlo. Así que lo que él empezó a hacer fue que él empezó a meterle a las residencias a todos sus hijos. Mis 2 hermanas mayores, después las 2 siguientes, después a mí, después a los chiquitos. Y él fue uno por uno, siempre antes de que tuviéramos la edad para que no saliéramos de categoría. Entonces, a mí me salieron los papeles cuando tenía como 20 años. Yo estaba en la universidad, en la facultad de Derecho, estaba muy feliz estudiando Derecho porque me gustaba. El debate era algo que me atraía bastante. Y le digo a mi hijo, no, yo me voy a quedar en Panamá. Después me vuelven y me llaman y dicen, cambiaste de categoría. O es ahora o nunca. Y en ese momento ya me estaba graduando y ya estaba viendo que las situaciones no estaban tan buenas como yo pensaba, ¿verdad? Así que me toca considerarlo. Entonces, mi hija nace en Estados Unidos, regresa a Panamá y me acuerdo un día que estaba enferma. Tenía una infección en la garganta. Y como siempre soy un poquito padre exagerado, la llevé al hospital. Tenía un negocio de celulares en esos tiempos. Y cuando llego a la caja no había para la medicina. Imagínate, como padre, al sentir que tu hija, tu baby de 1 año y tanto de nacida, tú no puedes proveer la necesidad de que ella pueda tener medicamento adecuado, porque no había seguro social, yo no estaba trabajando y no estaba cotizando en el seguro.
En ese momento me tuve que decir, bueno, yo creo que como todo inmigrante, me voy a quedar un año en Estados Unidos. Quién sabe, me voy a quedar 2, voy a ahorrar un capital y voy a regresar, reiniciar mi carrera. Nunca pensé en el hecho de que voy a venir a Estados Unidos y me voy a convertir en abogado acá, porque eso no era el plan. El plan en la información que yo manejaba siempre era por retomar mi carrera en Panamá. Y ya van 21 años desde ese momento en que decidí que me iba a venir por 2 años, y ya van 21. Y probablemente en unos cuantos años más habré vivido en este país que me ha acogido de una forma maravillosa, mucho más de lo que viví en el mío. Entonces, si es el momento en el cual decidí venirme, la enfermedad de mi hija y la falta de capacidad económica para comprar, creo que era Robitussin, que tenía que comprarle a la baby. Así que eso han pasado 21 años y ¿cuál fue la ciudad que lo recibió y en qué panorama se encontraba? Porque sabemos que usted viene de una familia inmigrante y que es una situación que la conoce en su propia piel. No te escuché lo primero que dijiste. ¿Cómo fue ese panorama que se encontró en Nueva York? Porque en Panamá ya era un abogado graduado, ya uno agarra, digamos, de alguna manera cierto ego de ya fui a la universidad. Mira, incluso también tocando un poquito el tema, uno no es un título, eso no es una persona. Uno es lo que uno es, y lo que tú tienes en la cabeza, en el alma, no te lo puede quitar nadie. El ser una persona educada sigue siendo parte de mí, pero si yo tengo la necesidad de aceptar un trabajo, ese trabajo fuera en el McDonald's, gracias a mi hermano asistente electricista, que nunca fue muy bueno, yo voy a dar lo mejor de mí, porque yo adquirí un compromiso con esta persona de ser eso. Así que en ese momento yo no trabajaba yo no era abogado, yo freía hamburguesas en el McDonald's y me tocaba limpiar en el McDonald's. Y después me tocaba cargar la escalera y ya comprarle las compras. Yo no le puedo decir, yo soy abogado, no, ese no era mi trabajo. Además, yo estuve en el National Guard hasta hace como 8 años atrás. Y porque nunca decidí convertirme en oficial, y teniendo mi oficina me tocó barrer el mesao. Y yo estaba ahí barriendo el mesao. ¿Y me hace sentir menos persona? No. Uno es lo que uno es. Y hay ciertas cosas que son intrínsecas, que nunca se van a perder sin importar qué labor esté haciendo. Además, mi viejo mencionó que el trabajo siempre dignifica, nunca es otra cosa. Usted nos ha hablado que fue parte de los militares y esa fue una decisión delicada. Hay que tener mucho carácter y mucha determinación para decir, voy a ingresar y voy a pertenecer a una institución como esta. ¿Qué fue lo que le enseñó su paso por ahí? ¿Qué fue lo que me enseñó el ejército? El ejército es yo veo en retrospectiva, yo creo que todos lo hacemos, y ahí es donde viene la lástima, en el cual a veces no vivimos el momento y no lo valoramos. Entre el estrés que causa la vida militar, porque sí hay un estrés, entre las cosas que uno hace que de repente uno no se siente cómodo haciendo, también hay una gran enseñanza. Y el ejército de los Estados Unidos es una institución que le estoy muy agradecido por la oportunidad que me dieron. Durante ese tiempo tuve la oportunidad de traerme a la madre de mis hijos a los Estados Unidos, y si no hubiera sido por eso, no hubiera podido traérmela. Me dieron un sentido de disciplina que mi cintura no muestra actualmente, ¿verdad? Pero todavía creo que tengo un poquito de eso. Y fue un momento en el cual conocí muy buenas personas, y no esperaba que iba a conocer tan buenas personas. Otras, como en cualquier lugar, gente que verdaderamente me es irrelevante en el momento actual o en ese mismo momento, pero también hice algunas amistades que son amistades que las aprecio mucho, que las quiero mucho, y que de una forma u otra creo que estamos caminando juntos este camino como veteranos. Así que fue una institución, y a pesar de la dureza de estar en Irak, de estar en una zona de combate, de vivir combate, yo creo que fueron una experiencia bastante valiosas y bastantes, ¿cómo te puedo decir la mejor palabra? Que te cambian la vida de una forma positiva. Por lo menos para mí lo fueron. Cambios de vida significativos. Cuando regresemos de la pausa vamos a conocer cómo el abogado Bernal se decidió a poner su propia oficina y cómo llegó a ser el abogado de inmigración. Esto lo vamos a conocer después de la pausa. Esto es Movida Inspira, la ruta del éxito.
en Grioca hacemos tus sueños realidad. Desde bodas hasta eventos corporativos, creamos momentos inolvidables. Únete a nosotros y vive una experiencia única, porque en Grioca somos los cómplices de tus eventos. Continuamos en Movida Inspira, a la ruta del éxito. Nos está acompañando el abogado Bernal. Nos estaba contando su infancia, su vida, cómo llegó a los Estados Unidos. Y en esta parte vamos a conocer cómo fue ese momento en el que él decide educarse en los Estados Unidos, estudiar las maestrías. Bueno, yo pienso que yo soy el tipo que yo me tiro primero y después de que me tire el agua busco una forma de cómo salir de ella. Yo no sé si yo no tenía conocimiento de cuál era el camino exacto para poder hacer la transición de tener una licenciatura en Derecho a nivel de Panamá y convertirme en tener la oportunidad, la opción de ser un abogado en Estados Unidos. Sin embargo, el cirujano de la brigada, la esposa era abogado. Y muy buen tipo, le debo mucho en el sentido de que si no hubiera sido por esa información, de repente lo hubiera encontrado por pedazos, no sé. Y él fue que me sugirió la idea de poder hacer una maestría en Derecho y después tener la oportunidad de sentarme el examen de barra en el estado de Nueva York y poder practicar. Así que cuando me salgo del ejército, después que termino mi contrato, hago mi último deployment, regreso. Me había mudado inclusive antes a la ciudad de Round Rock, porque por alguna razón yo sentía que me iban a aceptar en UT Law School, que afortunadamente sí pasó y fue una experiencia académica impresionante. La verdad que lo disfruté muchísimo, tanto los profesores como los compañeros, personas muy inteligentes, y en ese desenvolvimiento siempre tener la posibilidad de abrazar ese reto, de volver a la universidad, que 6 años después de que me haya graduado fue un muy buen reto. Me gradué, decidí nuevamente por la misma necesidad que tiene cada perro, tenía que pagar un mortgage, y el ejército de los Estados Unidos me daba por estudiar. Me fui a Nueva York a estudiar nuevamente, hice otra maestría en Brooklyn Law School, que también lo disfruté bastante. Tuve cerca a mi familia, a mis hermanos que viven en la ciudad de Nueva York, la gran mayoría de ellos. Y llegó el momento de sentarme para el examen de barra. Yo pienso que el estudio del examen de barra es lo más difícil que he hecho yo en la vida, después de ser padre. Y fue un momento impresionante, eran cualquier cantidad de títulos, porque nosotros como abogados extranjeros tenemos un porcentaje de 3 de cada 10 que se gradúan del examen. Entonces me toca a mí hacer el examen de barra, presentarlo, y tenemos 2 meses estudiando como de las 8 de la mañana hasta la medianoche constantemente, todos los días. Pero como me gustaba mucho la fiesta, el martes era el primer día de examen, y es una historia muy jocosa. El martes era el primer día de examen, me fui a celebrar la independencia de Colombia. Y estoy en el bar y a mí me gusta mucho la gente. Y empiezo a molestar a la gente en el bar, y pues viene un colombiano, viene negro, una cerveza, un chá de aguardiente, y se puede decir, no sé que soy alcohólico, pero el final del día termina yo sin irme a estudiar la materia que me faltaba, que quería refinar. Llego a Albany, en Nueva York, el lunes tarde, vamos a hacer el examen, y por alguna razón de la vida yo no pude dormir un segundo en toda la noche. Toda la noche fue con los ojos así. A las 3 de la madrugada encontré una de las respuestas del examen, que quién sabe por eso que te pasé, ¿verdad? A las 5:30 de la mañana me levanté, y cuando mi mamá me enseñó de chiquito, dije, ¿sabe qué? Los hijos de Dios no mueren boca abajo. Dios no me trata aquí para dejarme caer. Me levanté, fui a la farmacia, a la gasolinería, me compré. La vi por primera vez. Yo sé que siempre existieron, pero no sé si era, por qué era, pero vi unas pastillas de café. Y me tomé la pastilla de café con café. Y el primer día del examen casi me dio una taquicardia en el carro, porque estaba totalmente cafeinado para poder hacer el examen. Pero gracias a Dios, a pesar de que el reto era difícil, y en especial porque venimos de un sistema del derecho civil romano, logré pasar en el primer intento del examen de barra, y casualmente el 28 de marzo son 11 años de que me admitieron a la barra del estado de Nueva York. Y desde hace 11 años tengo el privilegio de poder decir, también soy abogada aquí en Estados Unidos con una licencia para poder practicar derecho.
Y Así que entonces, sí fue. abogado, se llega al estado de Texas. Yo empecé a practicar derecho en Nueva York con el señor David Hernández. Mucho conocimiento, mucha sapiencia. Yo creo que yo aprendí de David cómo ser abogado, cómo debe pensar un abogado. Pero solamente fueron 6 meses. Yo tenía una gran extrañanza por mis hijos. Me hacían falta el verlo, el estar con ellos cerca. Así que me decido regresar a Texas. Y bueno, aquí me abrieron las puertas en el despacho Ortiz. Y una persona que voy a estar todo el día, toda la vida agradecido con ellos porque me cambiaron la vida y me instruyeron en la práctica de la ley de inmigración y en la importancia de tener una relación con el cliente de una forma cordial. Y un año y tanto después ahí, por ciertas circunstancias, me tocó seguir mi camino de forma independiente y ahí tuve el privilegio de conocer a la bella Valentina Murcia, llegando tarde como siempre a la entrevista de la radio, corriendo última hora, quemando llantas, pero llegando en la mañana los sábados para poder conversar sobre inmigración con los oyentes y transmitirle la experiencia, transmitirle información, porque lo que le pasa a nuestra comunidad en los Estados Unidos, en un 30 y pico % de los casos, no tengo la información necesaria antes de tomar una decisión migratoria. Y eso es lo que hemos estado combatiendo por los últimos 9 años de una forma u otra, entre tanta radio, tanta televisión y tantas cosas, ¿verdad? Entre tanta entrevista, y uno de los lemas de los que siempre hablamos es: somos inmigrantes como tú, y esto tiene un significado muy particular en su vida. Sí, lo tiene. Migración fue como, la rama de migración fue como si fuera una segunda naturaleza, en el sentido de que me tocó a ver todo lo que pasó en mi familia. Mi hermana exigiéndole a mi viejo que apurara la fecha de prioridad, y yo sin saber que el pobre no tenía nada que ver con eso. Y ahora me pregunto cómo torturábamos al pobre viejo con eso, ¿verdad? La inadmisibilidad de mi madre y la imposibilidad de poder regresar a Estados Unidos, que me tocaron ver la primera experiencia. Cuando yo llegué a empezar a practicar derecho, fue por esta razón, y fue por esta razón. Entonces, para mí, hasta cierto punto, migración es una lucha constante de hacer que la gente no pasen los terrores que pasó mi familia y la separación familiar debido a un mal consejo migratorio o debido a no saber qué hacer de forma correcta. Entonces yo siento cada vez que tengo la oportunidad de preservar esa unión familiar, siento que estoy haciendo lo que me hubiera gustado que hicieran de repente por mi madre o por alguno de mis hermanos de una forma, en una mejor medida, y gracias a Dios me debo a eso todos los días. Abogado Bernal, esta vida que usted lleva tiene 4 oficinas, una agenda llena. ¿Cómo la logra equilibrar con su tiempo en familia, con sus hijos? Sabemos que tiene una familia grande, que ha entrado en una nueva etapa de su vida. ¿Cómo logra equilibrar eso? Gracias a Dios el equipo de trabajo que tengo. Al final del día, cualquier abogado, no importa qué tan bueno sea, depende de tener un equipo de trabajo, de personas que se sienten con él, que contribuyan, que tengan la misma visión que uno tiene. Porque como le dije a un chico ayer que conocí, en mi oficina nosotros no estamos persiguiendo el dinero. Estamos persiguiendo la excelencia en el trato a los clientes y que esas personas tengan un remedio legal, aunque muchas veces no saben lo que le estamos proveyendo. Y yo siento que siempre cuando uno persigue ese objetivo, otros objetivos que alcanzan de una forma u otra. Entonces el equipo de trabajo que yo tengo, yo se lo debo todo a ellos. El estar, el día a día, el romper piedras, cuando a mí se me entran mis locuras de hacer aquí y allá y deshacer por todas partes, si no fuera en base a ellos, sería imposible. Así que yo, de esta forma, de esta plataforma, le voy a dar la gracia, que de una forma u otra vez no tengo la oportunidad de hacerla, porque me debo a ellos y me debo al trabajo que hacen ellos para tener la oportunidad de estar aquí, tomando crédito por el trabajo de ellos, ¿verdad? Así que en base a eso es lo que hago. Abogado, aprovechemos esta última pregunta para que usted le pueda dar un mensaje a esos profesionales que han llegado al Estado, al país completo, y que no ven la posibilidad de poder validar sus títulos porque lo ven como algo inalcanzable. Mira, la vida enseña que no existe nada inalcanzable. Y cada cosa que tú hagas en la vida depende de qué tanto tú las quieras. Eso es lo que te hace forzarte a esa milla extra, sentarse en ese escritorio, a sentarse en esa búsqueda, a buscar y buscar y buscar. Ahora, todos tenemos que buscar las cosas de una forma más inteligente, pero de doctores, abogados, contadores, es posible. Si en una carrera tan liberada, tan estructurada como es la carrera del derecho, existen muchos abogados hispanos que están ejerciendo con licencia como abogados. Se puede hacer, pero depende de qué tanto tú lo quieras.
Porque si tú lo quieres, tú te sacrificas, tú lo peleas, tú lo luchas y tú lo visualizas en tu mente y tú lo llevas a la realidad con el poder de tus actuaciones. Porque no se trata simplemente de decir yo deseo, yo quiero. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú para alcanzar ese sueño? Para poner tu trabajo, tu espíritu y tu empeño detrás de ese objetivo. Y al final del día eso es lo que importa. Pero imposibles, hasta ahora creo que solamente vivir para siempre. Después de eso todo es alcanzable. Quiero aprovechar esta oportunidad para darle las gracias al abogado por haber aceptado venir a Movida Inspira, la ruta del éxito. Estoy segura que su vida y su mensaje va a transformar a muchos de los que nos están escuchando, muchos profesionales que en este momento no ven el rumbo hacia dónde dirigirse. Es el momento de buscar información y de lograr esos sueños que nos hemos trazado. Muchas gracias, Valentina, y a todos los que nos vieron. Ha sido un placer, un privilegio, como siempre, estar a tu lado y poder contar parte de mi historia. Y le doy las gracias a todas las personas que de alguna forma mencioné esta entrevista, a mi madre, a mi padre, mis hermanos, a mi esposa, a ti en especial y a todas las personas que trabajan conmigo y que hacen de mi vida algo más llevadero todos los días. Así que muchísimas gracias a ustedes y a los que me escucharon en la movida. Espero que mi historia sirva de algo para que por lo menos alguien pueda tener un poquito de información. La información tiene poder. Muchísimas gracias. Gracias por habernos acompañado. Esto ha sido la Movida Inspira, la ruta del éxito. Los espero en la próxima edición. Ahora el protagonista eres tú. La próxima semana conocerás más historias de los líderes empresariales latinos en Texas. Esto fue Movida Inspira, con Valentina Murcia, en movidahispana.com. Música e información 24/7.